Vamos a hablar con el diputado Francisco Monti, quien es vicepresidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Es el diputado más conocido y que mejor mide en la provincia de Catamarca. Gracias a ustedes por invitarme a esta conversación. Bueno, consultarte primero, se vio un buen gesto entre oficialismo y oposición, una reunión que mantuvieron con el gobernador de la provincia de Catamarca, funcionarios también, y la verdad que la gente quedó contenta por decir, bueno, la grieta queda de lado, todos juntos trabajando para ver cómo sobrellevamos esta pandemia. ¿Siguen reuniéndose o eso ya bajó? ¿Y cómo están trabajando ustedes como partido? Miren, nosotros siempre desde el primer momento en que se ha presentado esta situación de pandemia a nivel global, hemos considerado que lo que mejor puede hacer la oposición es acompañar al Estado, al gobierno, en medidas que se toman en el marco de una emergencia, donde se pueden cometer errores, pero que bueno, cualquier gobierno es falible y que había una demanda de la gente de que trabajemos en el marco de cierta unidad. Y en ese sentido nos pusimos a disposición para trabajar en conjunto, hemos tenido distintas reuniones con el gobernador y su equipo. Ahora, unidad no quiere decir unanimidad. La unidad también implica un sentido de la responsabilidad. Y nosotros como oposición política creemos que si bien tenemos que seguir acompañando este proceso, tenemos que marcar las cosas que por ahí se hagan mal, poner límites, porque la gente también nos eligió para eso, a un gobierno que por ahí puede llegar a tener ciertas tentaciones de poder entrar en algunos abusos en de lo que es, por ejemplo, la aplicación de los recursos económicos. Las emergencias también implican muchas veces la posibilidad de contratar de manera directa por montos muy altos, como está ocurriendo, de disponer de fondos que antes no se disponían. Entonces los ojos de quienes controlan tienen que abrirse un poco más grandes. Entonces nosotros, de algún modo, nos manejamos entre esos dos ejes, ¿no? El eje de acompañar en la unidad que la gente nos está pidiendo, pero también controlar como corresponde a quienes están gobernando. Todos los hombres son buenos, pero si se los controlan son mejores, decía un expresidente. Usted dice que sin acusar que pueda haber algún hecho ilícito, ante estas situaciones lo mejor es tener los ojos bien abiertos y saber a dónde van destinados todos los dineros que son de todos los catamarqueños. Sí, por ejemplo, la provincia ha creado dos fondos, uno de 100 millones para OSEP y otro de 300 millones para el Ministerio de Hacienda, con límites para contratar de manera directa bastante elevados, de 10 millones de pesos en un caso y de 20 millones en otro. Y por supuesto que nosotros tenemos que vigilar de que todo eso se haga con regularidad. Nos preocupan también algunas cosas. Acá ha costado mucho tiempo y muchos consensos establecer de qué manera se distribuían los fondos de regalías mineras, donde se ha hecho participar a los municipios en donde está el yacimiento, que participen de manera preferente, porque eso tiene que ver con la licencia social de la minería. Ahora, el gobierno de la provincia ha echado mano en eso. Entonces, por ahí también me parece que estamos en emergencia, quizás las prioridades de inversión pública sean distintas, quizás hoy necesitemos más gastar en mejorar el sistema sanitario, pero que participen los municipios, porque en definitiva no tenemos por qué alterar este sistema federal interno que tiene la provincia de Catamarca, claro, en detrimento de los municipios. Vamos a entrar en una crisis económica muy dura, eso lo sabemos todos, con una aceleración de la inflación, con mayores niveles de desempleo, y va a haber crisis en las finanzas públicas, tanto de la provincia como de los municipios, y creo que los esfuerzos van a tener que ser parejos. Diputado, esto del acuerdo entre la oposición y el oficialismo, ¿es un hecho o ustedes participan del comité de emergencia o la ven de afuera, digamos, a las decisiones del comité de emergencia? ¿Los consultan sobre esos temas? Las reuniones que hemos mantenido han sido más bien informativas, donde nosotros sí acercamos algunas inquietudes. No formamos parte del comité de emergencia, la Cámara de Diputados ha formado su propio comité ahora, donde los legisladores van a hacer algunos aportes económicos para poder acompañar en esta situación. Pero no formamos parte del comité y las decisiones que se han tomado por parte del gobierno, algunas de las cuales me parece que pueden ser cuestionables, han sido posiciones unilaterales. Creo, y retomando el tema, que lo que tiene que ver con la distribución de recursos, por ejemplo, lo que está viniendo de Nación también, sería bueno que hayan participado de esas decisiones la oposición y, por qué no, también los intendentes del oficialismo y de la oposición.
Usted recién hablaba del federalismo dentro de la provincia. ¿Hay federalismo en la provincia o se están tomando decisiones desde la capital y desde Casa de Gobierno sin consultar? Bueno, el esquema legal que tiene nuestra provincia es bastante bueno en lo que tiene que ver con el aseguramiento de un régimen federal interno, ¿no? Tenemos una muy buena ley de coparticipación y una muy buena ley en lo que tiene que ver con la distribución de recursos de regalías mineras. Bueno, justamente creo que en esta etapa de emergencia ha habido un retroceso, que creo que es algo que ahora que empieza mayo y empiezan las sesiones de la legislatura, va a ser algo que se va a debatir y que se va a tener que corregir, siempre acompañando y entendiendo cuáles son las prioridades, ¿no? Quizás hoy no sea una prioritaria una obra de infraestructura, una plaza, ¿sí? Bueno, quizás sí sea mejor comprar insumos para hospitales o para postas sanitarias. La oposición, ahora a partir del 1 de mayo, cuando empiece el periodo ordinario de sesiones, va a pedir o ya han implementado un sistema para estar sesionando y trabajando en ese control que usted dice del Ejecutivo que se puede disparar, digamos, con estas medidas que hay hoy. Se está debatiendo en estos días y en estas horas el mejor mecanismo posible para hacer compatible nuestro reglamento con la situación de crisis en la que estamos. Veremos si es necesario. Seguramente la Asamblea Legislativa se realizará, la primera sesión entiendo que va a ser fuera del ámbito de la legislatura provincial, pero sí se va a hacer. Y después tenemos que ver cómo es la evolución de la famosa cuarentena. No podemos vivir en cuarentena, esto también hay que decirlo, ¿no? No hay que enamorarse de esta situación, al contrario, la cuarentena es una herramienta que sirve para que nos preparemos para algo que puede ser muy difícil. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es si nos estamos realmente preparando para eso. La economía va a sufrir mucho y la economía es la gente. Cuando uno habla de la economía o de la salud son dos caras de la misma moneda. Y en ese sentido me parece que tenemos que ser conscientes de que esta situación tampoco se va a poder mantener por mucho tiempo. Nosotros nos adecuaremos como legisladores. Ustedes como oposición han pedido de crear una comisión bicameral de seguimiento de todas estas autorizaciones tan altas para hacer contrataciones de 10, de 20 millones de pesos que están absolutamente fuera de lo que es normalmente el sistema que utiliza el Estado. De momento se está trabajando más que en una comisión, en pedir que haya una publicidad en tiempo real de las contrataciones. A ver, quizás la urgencia no hace posible seguir el curso natural que tiene que tener un régimen de contratación. Ahora, la publicación de qué se compró, a qué precio, con qué proveedor, eso se puede hacer tranquilamente, sin mayores dispendios administrativos. Y me parece que no tienen que ser solamente los legisladores quienes acceden a información, tienen que ser cualquier persona. Entrando a internet, hoy las herramientas tecnológicas están al alcance de la mano. Probablemente sea la que vos me planteas, Carlos, una posibilidad, pero me parece que el gobierno debería publicar en tiempo real lo que se hace. Y también, así como se le está exigiendo a los almacenes, a los supermercados y a cualquier comercio que venda determinados precios, también es importante que el gobierno se exija a sí mismo cumplir con esa norma y ver, en todo caso, si el gobierno la está cumpliendo. Claro, de hecho, el gobierno nacional había comprado con sobreprecios algunos alimentos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires también había pagado barbijos muy caros, e incluso el PAM y alcohol en gel. Digo, ¿no? Esto se presta ante la urgencia, la fuerte necesidad de tener estos elementos, a comprar por ahí sin control. Yo creo que esta situación está desnudando algunas estructuras de corrupción que están enquistadas en el Estado hace mucho tiempo. ¿Hubo mala fe, dice usted? Bueno, me parece que la mala fe forma parte muchas veces del obrar de muchos funcionarios a lo largo y a lo ancho de la Argentina y también en nuestra provincia. O sea, la corrupción existe y la corrupción creo que tenemos que evitarla o aminorar los efectos negativos controlando mejor. Me parece que el tema de que existan precios máximos para la góndola ha puesto de manifiesto que la góndola a la que compra el Estado muchas veces es otra. ¿Usted cree que la cuarentena, recién decía que no podemos vivir en cuarentena, y que esto se va a ir relajando? Ya vemos que se va relajando y que la gente empieza a abrir los negocios sin que estén autorizados. ¿Usted cree que en los próximos días, digamos, esto se tiene que abrir de alguna manera para que la economía funcione? Mire,
Acá seguramente hay opiniones muy importantes que no son precisamente la mía, digamos, de especialistas, epidemiólogos y también de expertos en planificación respecto de cuál va a ser la modalidad de salir de la cuarentena. Creo que lo que tenemos que ser conscientes de que es necesario urgentemente prepararnos de la mejor manera para salir de la cuarentena, porque los daños que va a generar en términos de aumento de la pobreza, de desempleo, van a ser muy graves. Entonces, está bien tomar medidas sanitarias para proteger a la población, pero eso también tiene que ser, evitemos de que el remedio sea peor que la enfermedad. Seguramente el gobierno está trabajando en eso. Me preocupa que la Argentina está 70 en el ranking de quienes hacen testeos. La Argentina ya hace muy pocos testeos y esa es una de las formas más importantes para prepararse para salir de la cuarentena. Es decir, que ahí la Argentina ha empezado renga este camino de aislamiento, pero es algo complicado porque las medidas que se debieron haber tomado en el mes de febrero para adquirir estos reactivos no se tomaron. De hecho, pero hay también elogios hacia la figura del presidente en relación a cómo ha actuado y comparándolo, por ejemplo, con el presidente de Brasil o de Estados Unidos y la poca cantidad de casos que tenemos en la Argentina. Sí, más allá de los elogios, yo prefiero hablar de los hechos, ¿no? Creo que, a ver, las medidas que se tomaron en el país, en mayor o menor medida, son las que se han tomado en el resto de los países. Ya con experiencias muy duras de lo que venía ocurriendo, sobre todo en España y en Italia, que son países para nosotros los argentinos muy cercanos. En esta etapa de crisis es lógico, le diría, que muchas personas se sientan protegidas por el gobierno y haya ciertos niveles de aprobación quizá exagerados. Prefiero sí que nosotros veamos un poco más adelante respecto a las consecuencias de esto, no detenernos en las popularidades y sí observar algunas cuestiones que son, como le dije hace un rato, objetivas. La Argentina, lamentablemente, porque nosotros no lo vemos como algo, como un botín político esta situación, las cosas que se hacen bien las aprobamos y las cosas que se hacen mal son malas para todos. Y que Argentina haga pocos testeos y pueda tener un mapa bastante pobre de cómo es la situación de los contagios en la Argentina es una mala noticia porque nos impide tener una salida lo más eficiente posible de la cuarentena. La última, Francisco. Ustedes como oposición, ¿tienen miedo a la hora de hacer algunos planteos políticos en relación a que la gente está diciendo basta de política, no utilicen esto para hacer política, nos aboquemos a ver cómo salimos entre todos de esta pandemia? Te repito que nosotros estamos convencidos de que tenemos que estar unidos para combatir a este virus y a esta situación que nos asusta a nivel global. No hay espacio para la politiquería berreta, no hay espacio para sacar ventajitas. Lo que sí creo es que nosotros tenemos que estar muy convencidos de que el rol que tenemos como oposición política lo tenemos que seguir ejerciendo. De hecho, he preparado yo y también el bloque de la Unión Cívica Radical distintos proyectos. Yo hoy presenté 2 proyectos que tienen relación con la administración de recursos en la provincia para que participen los municipios. Hemos realizado pedidos de informes, le hemos pedido por distintas notas también al gobernador información. Nosotros creo que tenemos que cumplir regularmente y con mucha responsabilidad nuestra labor y creo que la ciudadanía lo va a valorar. Bueno, hemos terminado de hablar hace un rato nada más con el diputado Francisco Monti y la verdad que me ha quedado repiqueteando lo que ha dicho en relación a los gastos que el gobierno de la provincia está haciendo uso, porque dice, por ahora no sabemos hacia dónde fueron. Sí, lo otro que fue terminante, dice, este gobierno no arrancó, y en medio de que no arrancó, lo agarró la pandemia, dice. Está complicado y parece que esta va a ser una visión que tiene desde la oposición, que va a haber que seguirlo de cerca en el futuro de este gobierno, ¿no? Y además habló también sobre lo que tiene que ver con los municipios y el gobierno de la provincia, este federalismo provincial que según él lo ve muy preocupado porque no se está practicando en la provincia de Catamarca. A pesar de que tenemos una muy buena ley de coparticipación, sin embargo, está tomando decisiones, dice él, arbitrarias el gobierno provincial desde su máxima autoridad, que es el gobernador.
Síganos en las redes sociales, dele me gusta y suscríbase a YouTube. Facebook, Twitter, Instagram.